Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre y en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy viernes 3 de marzo del año 2023. En materia internacional, las noticias más importantes. Primero, la cápsula Crew Dragon Endeavour de SpaceX se acopló con éxito a la Estación Espacial Internacional, según un tuit que difundió en su cuenta SpaceX. Esta nueva misión, que es una misión internacional en donde hay un cosmonauta ruso y un astronauta de Emiratos Árabes Unidos, pretende permanecer en la Estación Internacional Espacial durante un periodo de 6 meses. Así que excelente noticia para el avance de la ciencia que este tipo de misiones espaciales conlleva. La segunda, bueno, en el vecino país de Colombia el rancho está ardiendo. Gustavo Petro tiene una situación complicada porque ayer él dio instrucciones a la Fiscalía de iniciar una investigación contra su hermano y contra su hijo. ¿Por qué? Porque supuestamente estarían visitando prisiones, haciéndose valer de la condición de familiar de Gustavo Petro, presidente de Colombia, para negociar cuestiones inconfesables con supuestos capos del narcotráfico. Pero ¿qué resulta? Que ayer mismo, horas después de esa solicitud que hizo el presidente Petro a la Fiscalía, la exesposa del hijo de Gustavo Petro, Nicolás Petro, que es diputado a la Asamblea departamental en Colombia, la exesposa, Daisy Díaz, acusó a su exesposo, hijo de Gustavo Petro, de haber recibido $125.000, el equivalente a $125.000. ¿Sabes a quién me recordó? A la esposa de Chichillo Barrio. Bueno, de nada menos que de el narcotraficante Samuel Santander López Sierra, conocido en Colombia como el Hombre Malboro, que purgó 17 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico. Así es. Pero lo más grave del asunto es que ese dinero supuestamente iba para la campaña presidencial de Gustavo Petro. Y la ex esposa dice que el ex marido, el hijo de Gustavo Petro, Nicolás, se quedó con el dinero y además dijo que así había ocurrido en otros casos también. Así que escándalo en Colombia. Aparte de que, Flor, viste el cruce de tweets. Para mí muy desafortunado que dos presidentes se dediquen a debatir en Twitter entre Gustavo Petro y Nicolás Bukele. A ver, bueno. Por último, un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU determinó que tanto el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, como su esposa, Rosario Murillo, han cometido graves abusos contra los derechos humanos, incluyendo tortura y crímenes de lesa humanidad. En una conferencia de prensa celebrada el jueves, se difundió esta información, este informe, y además se dijo que se hizo una comparación de Nicaragua en materia de derechos humanos con el régimen nazi de Adolfo Hitler, diciendo que las tácticas del régimen actual para mantenerse en el poder desde el 2018 eran comparables con las que se analizaron durante los juicios de Nuremberg de los criminales de guerra nazi. Así que, hablando de derechos humanos, Guido, tenemos a nuestro primer invitado en línea y es Iván Chanis de la Fundación Iguales y permanente defensor de los derechos iguales para todos. No es solamente para la población LGBT, sino para todo el mundo. Así que, Iván, bienvenido. Queremos saber tu opinión del fallo de la Corte Suprema de Justicia que prohíbe el matrimonio igualitario. Bueno, primero buenos días, un gusto verles y gracias por el espacio una vez más acá. Ayer tuvimos oportunidad de, durante varias horas, leer a detalle el fallo que, como saben, ni siquiera una vez compartido por la Corte había sido publicado. Una de esas prácticas nefastas de nuestro órgano judicial, pero bueno, ayer hicimos la pausa correspondiente y analizamos a detalle el fallo. No hay gran sorpresa luego de haber leído con anterioridad ese comunicado y la forma en que la Corte
o ciertas personas en la Corte eligieron construir ese comunicado. Yo creo que el comunicado tiene una importancia política importante y ustedes pudieron verlo. Y es que la Corte elige una serie de párrafos, específicamente uno dentro del fallo, aprobado por la mayoría, que busca justamente no solo decir, ok, no tienen un derecho humano en nuestra forma de ver, porque si hubieran fallado propiamente en derecho, si hubieran aprobado el matrimonio civil de parejas del mismo sexo, sino que dicen, bueno, no hay un derecho humano, pero además voy a hacer un statement, una aseveración clara, y es que ustedes son menos. El uso de palabras, el uso de principios desarrollados en ese voto de la mayoría es lamentable, por no decir otra palabra más compleja. Y es que la Corte le dio un mensaje muy claro a los panameños y panameñas de que la visión de la Corte Suprema de Justicia y por ende del órgano judicial de Panamá es una de justicia selectiva, de tratar a ciudadanos de una manera y a otros de otra. ¿Y quiénes son esos que tratan diferente? Quienes no se ajustan a los cánones tradicionales de una vida, ya pensamos mucho de nosotros superada, en donde cosas como que la única finalidad de un contrato de matrimonio es procrear, que la orientación sexual es una aspiración, pero no es una realidad para esa mayoría de magistrados, de que, y ahí voy a entrar en un terreno bastante complejo, un poco más técnico, la negación clara y precisa de nuestro órgano judicial o de justicia que niega el derecho internacional, que niega principios de derechos humanos, que se atreve hasta a reinterpretar la interpretación internacional de los pactos internacionales en materia de derechos humanos. Yo soy internacionalista, no soy constitucionalista, entiendo bastante del derecho internacional claramente y yo honestamente, o sea, sepárenme de Iván, activista, representante de Fundación Iguales, persona que acompañó el caso durante todos estos años y que aboga por el matrimonio igualitario. Como panameño, como abogado certificado por la Corte Suprema de Justicia de Panamá para ejercer en Panamá, a mí me preocupa profundamente esta decisión. Y esta decisión, y me voy a hacer un poquito del tema de hoy, debe leerse también con otras decisiones recientes de la Corte, como el caso de las esterilizaciones, el caso de la libertad de expresión y otros, el acceso a la información, porque la Corte está básicamente decidiendo en base a una ideología nueva y establecida por un grupo de personas que no se ajustan a una tradición jurídica panameña, que no se ajustan a lo que Panamá viene años diciendo y es un país que cumple con ciertos principios democráticos. Toda democracia liberal hoy día debe cumplir con ciertos principios, ¿no? Uno de ellos, uno de muchos, es los derechos humanos y todo lo que eso conlleva. Entonces, antes de ayer, cuando salió el fallo, ayer que leímos el fallo, fue un día difícil, complicado para quienes incansablemente trabajamos por la igualdad de las personas, porque la Corte Suprema, sin argumentos reales, sin argumentos actualizados, sino más bien haciendo un compendio ideológico, porque eso es lo que es ese voto de la mayoría, un compendio ideológico conservador, ha decidido el futuro de miles de hombres y mujeres panameñas y sus familias por los próximos años. Además, que ya no hay otro, y esto lo hemos hablado aquí antes, sobre todo contigo, Guido, de que ya Panamá ha sido expuesto, el país ha sido expuesto a su responsabilidad internacional. O sea, ya no hay duda que el país, Panamá, va a tener que enfrentar en las instancias internacionales esta violación de derechos humanos y Panamá tendrá que, pues, presentarse, no sé con qué cara, para tratar de justificar que en 2023 y luego de 7 años de solicitudes legítimas de parejas del mismo sexo al matrimonio,
les dijo, esto no es un derecho humano y además desafío el Sistema Internacional de Derechos Humanos, desafío el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y aquí no va a haber justicia. Ay, a mí me llama la atención y quisiera que ahondáramos un poquito en el tema, lo hablábamos también ayer, es el desconocimiento de los derechos humanos, no solamente en este tema, sino también, como bien decías, en el caso de la esterilización de mujeres, en el caso de libertad de expresión y de prensa. O sea, es una cosa como que ya va siendo como la costumbre de esta nueva conformación de la Corte. En materia de acceso a la información también, Sí. en contravía de lo que dice la ley de transparencia. También. Sí. Son derechos humanos que ya no solamente son de una población, que además deberían respetarse aunque fueran solo de esa población, pero es en general. Y abre la puerta para otros desconocimientos y abusos de derechos humanos en otros temas importantes. Ahí es donde yo decía que toda persona debe tratar de interpretar esa decisión de la Corte y preocuparse, porque independientemente de si el tema de matrimonio es prioridad o no para ti, o de si estás en contra de todo del matrimonio civil de pareja del mismo sexo, la evolución de esta Corte en sus decisiones se aleja de una tradición jurídica que nos da certeza. A ver, la certeza de que Panamá tiene una constitución, tiene unas leyes, forma parte de acuerdos internacionales. Y te guste o no, habrá decisiones que se ajustan o no a tu visión personal, a tu visión política, etc. Pero al ver que la Corte no respeta esas líneas mínimas, ¿no? De repente un poquito arriba, un poquito abajo, si eres más de izquierda, si eres más de derecha, si eres más de centro, las decisiones van a estar más de acuerdo a tu ideología. Pero si no respeta ese como espacio mínimo de convergencia de lo que es la ley y su interpretación, hoy es Enrique Zelensky, su esposo, que se le negó el matrimonio, pero mañana puede ser un grupo religioso que se le prohíba la expresión de su derecho a la religión, a su derecho a la libertad de conciencia, porque no hay, yo no te puedo decir hoy, frente a ustedes, que yo sé qué tipo de decisión esperar en temáticas sociales y hasta económicas por parte de esta Corte que que decide en base a su visión o aspiración individual de lo que ellos quieren o a quien responden también, ¿no? Esa es otra cosa. Porque a mí me llama la atención, y esto no lo puedo asegurar, pero el tipo cuando hace la lectura, el tipo de escritura que hace, presumimos, la honorable magistrada y presidenta López, es un discurso que hay que nada más ir a Twitter y escucharlo de ciertos activistas en contra de derechos LGBT que están a un paso del discurso de odio, de retóricas de que las personas LGBT no somos seres humanos completos y por ende no merecemos un trato igualitario ante la ley. Entonces, es increíble. Yo tengo 39 años y soy abogado bueno, terminé Derecho a los 23, súper joven. Ya tengo bastantes años ejerciendo el derecho. Yo he leído decisiones de cortes de todo el hemisferio. Bueno, estudié Derecho en Panamá, luego en Estados Unidos, acabo de regresar del Reino Unido. Yo he estado en constante lectura de decisiones importantes sobre derechos humanos, ¿no? Y la verdad, con la honestidad que me caracteriza y a veces y asumo la responsabilidad de lo que voy a decir, a mí me da vergüenza como panameño leer un mamutreto mal redactado, sin una mínima elegancia jurídica o gramática a la hora de como ensañarse en no solo negar un derecho, sino vamos a darle una lección a este grupito y vamos a decirle todo lo que me dio la gana de manera poco humanitaria en un espacio. Y Guido, tú te has leído, tú también, Flor, decisiones como de la Corte Suprema de los Estados Unidos, de la Corte Suprema de México, de la Corte Constitucional de Colombia. Y, Chuzo, a mí me desalienta, me siento como desafortunado de que mi país eligió a este grupo de personas que no tienen la capacidad ni siquiera de hacer y de realizar, de construir un mensaje
positivo, de esperanza, de reconocimiento, de inclusión, cuando ellos están llamados a salvaguardar esa libertad individual protegida por los derechos humanos. Entonces, ahora que hablabas, Iván, me recordé lo que decía Carlos Ernesto González ayer acerca de otras minorías que han pasado por este tipo de discriminaciones, y me refiero al caso de los judíos. Así empezó todo esto. Los judíos, También, los afrodescendientes, etc. Iván, tú planteaste al inicio de tu intervención algo muy interesante, y es que en ese fallo de 97 páginas, incluyendo el honroso salvamento de voto de la magistrada Ángela Russo, porque hay que decirlo, nos sorprendió a todos que fuera ella la que salvara el voto con tanta claridad. Y estuvo muy atinada y muy clara. Sí, no, directa, sí. sin andar con la única que lo tenía claro. Va a lo que es. Sí. Hay 15 páginas en donde tratan de reinterpretar la interpretación que ya ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno al tema. Entonces, realmente, a mí me pareció rocambolesco eso de la Corte, dedicarle 15 páginas a tratar de justificar lo injustificable. Y gracias y voy a dirigirme a ese punto, pero antes reconocer, porque hay que honrar también a quienes hacen lo correcto y lo hacen con valentía. Yo, que como saben, mi especialidad es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al leer la opinión de la magistrada Russo fue fascinante. Porque como tú dijiste, fue clara, fue precisa, agarró cada argumento de la mayoría y lo fulminó. Y lo fulminó de una manera didáctica, educativa y respetuosa, también hay que decirlo. Sí. Con argumentos claros, con precedentes, con interpretaciones correctas y con mensajes muy bonitos también de la dignidad humana, que la repite muchísimas veces y que lo establece nuestra propia Constitución. La magistrada cierra con el artículo 17, que también dice que la Constitución establece esos derechos mínimos, pero no excluyentes de otros, para justamente hacer justificación de todo un proceso constitucional y basado en derechos humanos y sus principios, de decir, estas personas merecen respeto, personas merecen ser tratadas en igualdad, sus familias deben ser reconocidas y protegidas. Así que yo aprovecho el espacio en este programa de hoy, felicitar a la magistrada, porque la magistrada Russo salvó y dio una luz clara de esperanza de que si los magistrados, y yo espero algún día, hagan lo correcto en todo sentido, no solo a nivel de Corte Suprema, sino de todo el desarrollo y de todo la construcción y las diferentes jerarquías dentro del órgano judicial. Hay personas que sí entienden que son los derechos humanos y hay personas que están convencidas de que Panamá debe seguir siendo un país respetuoso y que sigue esos preceptos. Lo que decías de la reinterpretación, de la interpretación propia que ha dado la Corte Interamericana, además de bastante pobre, porque fue una interpretación pobrísima desde el punto de vista jurídico, es muy atrevida. Y ahí también voy a meter, con el debido respeto al magistrado Arrocha, que también hace una serie de cuestionamientos directos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mire, yo no puedo estar de acuerdo con ciertas interpretaciones de nuestra máxima Corte en materia de derechos humanos a nivel regional, pero tener la osadía de cuestionar una serie de decisiones y una tradición jurídica, dando su opinión de cómo debe ser, a mí me parece bastante complejo que una corte nacional quiera reinterpretar o decir como que la corte que está por encima de ellos no hace su trabajo. Yo le preguntaría al magistrado y también a la mayoría, porque es una visión compartida, ¿cómo ellos se sentirían si una corte de menor jerarquía anda diciendo que su trabajo, bueno, es bueno? No hace mucho sentido y, como decía, me parece muy atrevida esas visiones esa visión como cortoplacista, bastante mala a veces de ciertas personas en Panamá, como que piensan, lo aquí es lo mejor y punto, entonces yo voy a criticarlo de afuera, cuando no han entrado a ni siquiera hacer un estudio comparativo de cuál es la evolución o cómo otras cortes han resuelto un problema
Yo antes mencioné la Corte Constitucional de Colombia. La Corte Constitucional de Colombia no solo resuelve un problema de como un atascamiento a la hora de garantizar el matrimonio en parejas del mismo sexo, sino que hace un ejercicio didáctico de explicar por qué llega a esa decisión y basado en principios como el principio pro homine, el principio por persona, la dignidad humana y demás. Pero aquí no solo no siguen los preceptos constitucionales porque desconocen la Constitución a como debió ser aplicada a nivel nacional, sino que también van a reinterpretar la interpretación del órgano interpretativo de la Convención Americana. A mí, la verdad, me voló la cabeza esa decisión de la mayoría y me voló esa parte del magistrado Rocha. El magistrado Rocha también en su voto, cuando lo razona, hay partes que son muy salvables, como que dice y establece claramente que la misma Constitución no prohíbe que hayan uniones de parejas del mismo sexo, pero al final del día tampoco reconoce o tampoco tiene la valentía que sí tiene la magistrada Russo de decir, no, aquí esto debió ser diferente y estas personas tienen derechos. Entonces fue como un doy pero no doy la razón y lo dejo ahí y quiero quedar como bien con todo el mundo, pero a mí como jurista, como experto en el sistema interamericano, categóricamente no puedo aceptar que una corte, en este caso la corte, un magistrado de la corte, busque reinterpretar lo que otro órgano colegiado de mayor jerarquía y de mayor especialización en la temática específica, cuando él entra a hablar como en los casos que han habido sobre orientación sexual en el sistema interamericano de derechos humanos, busca reinterpretarlos. Es la primera corte de América Latina que tiene esta posición, hablando sobre lo que estabas diciendo ahorita. Pero a mí me llama la atención una cosa, ya tenemos que ir a cambio, pero me gustaría una respuesta corta al menos tuya. ¿Por qué veo tan poca indignación a nivel ciudadano masivo? ¿Es porque no nos mueve nada? ¿Porque las personas todavía tienen son conservadoras en este tema? Porque los estudios que ha hecho Iguales demuestran que las personas sí están de acuerdo con el matrimonio igualitario. Si eso es así, ¿por qué no se oyen las voces cuestionando esto? Esto hubiera pasado en otro país y es un escándalo. En efecto, yo creo que es un problema cívico que escapa del tema LGBT. También, de una manera práctica, el tema de las leyes, de las decisiones de Cortes Supremas, a veces es difícil digerir, comprender y por ende movilizar. Panamá realmente, y yo como activista de derechos humanos, necesita, por así decirlo, una reestructuración de sus espacios cívicos, de su participación política, pero yo estoy convencido, como tú lo dices muy bien, Flor, porque nosotros sí manejamos estadística, nosotros hacemos encuestas y estamos totalmente monitoreando. Hay un cambio constante e inequívoco de personas en Panamá que están cambiando visiones conservadoras y están entendiendo que al final lo único que queremos ciertos grupos humanos es ser respetados, vivir en paz y ser respetados. Yo tengo la esperanza y la convicción de que al ya no haber podido o tener la última, por así decirlo, espacio de recurrir a la justicia en Panamá y que se le haya negado, esto va a movilizar a personas que de repente estaban en su zona de confort a saber que si no nos activamos políticamente, y como dije antes, no solo en temas LGBT, en temas de derechos de mujeres, de género, de libertad de expresión, de participación política, de espacios, por ejemplo, de tener espacios libres en la ciudad de Panamá y en el país, perderíamos un gran espacio. Yo siento que cada vez más panameños están comprendiendo esto y que tarde o temprano las movilizaciones y las acciones ciudadanas se van a concretar, y yo aspiro a que esto sea una temática o varias temáticas que fuercen sobre todo a los candidatos de 2024 a tener posiciones claras del tipo de país que queremos. No del que yo quiero, del tipo de país que la mayoría merece, y que hay muchas personas que están cuestionando de que nunca hemos tenido estas conversaciones realmente honestas, más allá de temáticas de corrupción o anti-no corrupción, de qué tipo de país y qué tipo de liderazgo vamos a tener en el próximo quinquenio. Ahora, hay que aclarar algo, Iván. No necesariamente son estos temas populares, que utiliza el populismo para tomar decisiones equivocadas de otras cosas. Pero en estos temas no necesariamente se está hablando de que
deben aprobarse porque la mayoría de la gente está de acuerdo o no. Y a lo largo de la historia hay ejemplos específicos, como por ejemplo en Estados Unidos, cuando se dio todo el movimiento para la integración racial. No necesariamente la mayoría de la población de ese país estaba de acuerdo, pero tenía que hacerse por un tema de derechos humanos. Pasa aquí igual, o sea, uno no puede salir a hacer un referéndum para tomar una decisión de derechos humanos, porque imagínate, o sea, terminaríamos haciendo referéndums para garantizarle a la población el derecho a tomar decisiones individuales en cada una de sus residencias, el derecho a transitar libremente, por ejemplo. Sería absolutamente absurdo. Sería absurdo, por eso no es un tema necesariamente popular. Porque además los derechos humanos están instituidos, como dijimos ayer, Claro. en defensa de los derechos de las minorías, no de las mayorías. Exactamente, entonces sabemos que este tema obviamente no es un tema popular, es un tema que busca el respeto de una minoría. Yo creo que hay que hacer la salvedad y separar las cosas, como muy bien lo menciona en su salvamento la magistrada Ángela Russo, ¿no? Que se destaca en este caso por pensar en los derechos humanos de los ciudadanos panameños. Ciertamente, y es muy interesante cómo justamente a lo que o sea, el último salvaguarda de ese control jurídico o control social, porque también hace un control social claramente, es la Corte Suprema, y es la Corte Suprema la que está llamada a saber, aunque este tema no sea, como tú hablas, popular, que no sea de repente hoy, porque lo va a hacer, y vemos la evolución en otros países como en Estados Unidos, que la mayoría está de acuerdo, hay una división social, ellos, independientemente de eso, tienen que decir, no, mi función como Corte Suprema es asegurar que todas las personas, incluidas todas las minorías, puedan gozar de los mismos derechos, teniendo las mismas garantías que demás personas. Y como tú decías, la historia es clarísima. La mayoría no estaba de acuerdo en eliminar la esclavitud. Exactamente. La mayoría no estaba de acuerdo en darle derechos a las mujeres. La mayoría no estaba de acuerdo en integrar a las personas afrodescendientes a la vida real y política y social de los Estados Unidos. Si hiciéramos también ejemplos de votos de mayorías, tendríamos un gran problema social en Panamá. En Panamá las minorías son muchas. No solo somos los LGBT, son las personas indígenas. Son expresiones religiosas como la tuya, Flor, las personas judías. Hay muchas minorías en Panamá, las personas de descendencia hindú, las personas que viven en ciertas áreas remotas, que no encuentran, por ejemplo, no están dentro de un sistema de integración económico, social y cultural. Las personas migrantes en Panamá. Entonces, si vamos a hacer un ejercicio de mayorías, yo creo que hay que hacer un ejercicio individual, porque muchas veces nosotros formamos parte, porque los derechos humanos son transversales, y yo puedo ser hombre heterosexual, pero puedo ser afrodescendiente. Puedo ser mujer católica, pero puedo tener una enfermedad rara, que me hace una minoría también. Entonces, yo creo que se nos va el enfoque a veces de nuestra individualidad y humanidad al decir, los gays y las lesbianas, o los LGBT por allá, yo no tengo nada que ver. Hoy estamos hablando de LGBT, y mañana puede ser tu hija, una mujer lesbiana, o tu sobrino, una persona trans. Te va a gustar ese desdén de cómo las personas que están supuestamente a protegernos no nos protegieron y nos dejaron en la indefensión indefinidamente. Yo creo que es una pregunta muy individual, más que colectiva, de qué tipo de ciudadanía estamos ejerciendo, de qué tipo de futuro queremos, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestra descendencia. Yo ya no sé si me casaré o no, ya yo no estoy enfocado en eso. Mi trabajo es un trabajo de cambio social y ya yo lo veo, como lo decía Flor, en las estadísticas de cómo la gente va cambiando su visión negativa de las personas LGBT a una visión inclusiva y hasta de apoyo al matrimonio civil de parejas. Mi trabajo ya es para las siguientes generaciones, para mis sobrinas, para mis sobrinos,
yo invito a cada persona en Panamá que me está escuchando que haga ese ejercicio individual. Yo quiero un país donde mi descendencia se siga discriminando por orientación sexual, por género, por raza, por condición socioeconómica, o yo quiero un país donde haya un verdadero control jurídico, un verdadero control social que diga, si eres una persona que está en Panamá, mereces respeto, mereces ser tratado con dignidad y por ende, yo no acepto, yo desde mi individualidad, yo no acepto expresiones discriminatorias o expresiones de exclusión. ¿Qué voy a hacer? Apoyar organizaciones que trabajen por la igualdad, apoyar a personas que hacen un cambio positivo para que esto ocurra, apoyar a candidatos o candidatas o a políticos o políticas que tienen visiones modernas de que no haya ningún tipo de discriminación. Y salir a las calles a marchar, cuando haya marchas para el Pride o para protestas, cuando estas decisiones nefastas como la de la esterilización o de la libertad de expresión o el acceso a la información y el matrimonio igualitario se den. Si nada de esto puedo, porque soy una persona, no sé, conservadora sencilla, que no me quiero exponer, dona a organizaciones que hagan ese trabajo y que pongan el pecho por esos ideales. Hay miles de formas de participar, desde lo individual, desde lo colectivo, hasta en el espacio de trabajo. Si tú ves que hay una discriminación en tu espacio de trabajo, no mirar al otro lado, decir, a mí no me parece esto, usted no debe tratar a esta persona de esa manera negativa, acceder no sé, a procesos internos de conversación, de cambio de políticas internas. Yo siento que Panamá todavía, a pesar de que estamos en un abismo, a veces pienso, Panamá todavía, por ser un país pequeño, por ser un país con un ingreso económico alto para la región, Panamá todavía, con las correctas políticas públicas, con el correcto liderazgo y con el verdadero control social que viene desde la sociedad civil, desde el individuo, desde las familias, desde los grupos de trabajo, desde las manifestaciones de grupos sociales, cívicos, todavía Panamá está en proceso de derrumbarse. Y no ser ese espacio negro entre dos países, por ejemplo, Costa Rica y Colombia, que han avanzado socialmente por décadas y que Panamá, a pesar de todo su desarrollo económico, como que retrocede, ¿no? Como retrocede en temas sociales. Muchas gracias, Iván. Gracias, Iván. Siempre puntual participación. Bueno, nosotros vamos a un cambio y regresamos con otro invitado muy especial para hablar de Our Oceans, el evento que se está llevando a cabo en Panamá. Medio ambiente, ya regresamos. Continuamos aquí en Cuarto Poder, vamos a hablar un poco acerca del medio ambiente porque es que en Panamá es sede de la conferencia Our Oceans, está incluso el enviado especial del Departamento de Estado, bueno, del gobierno de Joe Biden, el señor exsecretario de Estado John Kerry, aquí en Panamá. Y se ha hablado mucho acerca de ese rol, ese papel que juega Panamá dentro del cuidado de los mares. Pero Harley Mitchell tiene el contraargumento de lo que está pasando acá. A ti no te invitaron, por cierto, a la conferencia, ¿no? No, mira que cuando... Pero Harley trabaja en estos temas medioambientales y presentamos las denuncias acerca de la condición de nuestros mares a diario prácticamente, Harley. No, mira, Atenógenes, yo siento que la situación ambiental es universal, es de derechos humanos y no puedo quejarme de una manera global ni de las conferencias ni de a quién invita a un Estado a una conferencia o no. Igual cuando se trata de trabajo profesional u opinión profesional, muchas veces los agentes de gobierno nos consultan y eso es un galardón. Sin embargo, para estos temas protocolares, ellos saben a quién invitan. Estas conferencias, lamentablemente, y con el historial que tenemos en materia de gestión ambiental, caen en saco roto, porque esta no es la primera. Esta es una de las más publicitadas, pero, por ejemplo, en cuanto a resultados, y a pesar de que cabezas de gobierno muy prestigiosas están asistiendo, es más, nada en contra de estas conferencias, pero la utilidad práctica de colocarlas como un fin en lugar de un medio es algo que no comprendemos. Y yo creo que lo vamos a empezar a comprender y siguiendo el hilo de este día,
cuando veamos que la gestión ambiental terrestre y oceánica debe ser una sola y debe ser guiada a través de principios que se encuentran en la Carta de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. Mientras sigamos siendo la luz de la calle cuando vienen invitados y la oscuridad de la casa cuando estos se dan la vuelta, Ese punto es importante porque vemos también que muchas de estas conferencias vienen con mucho marketing. Ojo, solamente marketing, la propaganda alrededor. Pero cuando entramos a profundidad no necesariamente hay acciones puntuales o que le dan seguimiento a los temas o que ponen sobre la balanza realidades palpables del problema que hay, sobre todo en el caso de los océanos aquí en Panamá. Sí, en efecto, en su día, y esto no es que quiera revivir elementos del pasado, Panamá ha tenido posiciones muy importantes con respecto al mundo. Recordarán hace 30 años la polémica sobre la carga radiactiva. Exactamente. Y esto no es para decir de manera desagradable y con poco tacto de que la parte ecologista tenía razón. Sin embargo, la improbabilidad de poder disponer de manera segura de estos materiales en las mismas plantas japonesas, me refiero a Fukushima, se vio décadas después que era imposible de viabilizar ante la furia de la naturaleza. El Canal de Panamá ya se había dicho décadas antes de la campaña de que era indefendible y en aquella época recordaremos que los ataques terroristas eran osados y eran frecuentes en el mundo. O sea que no era descabellado pensar de manera ecologista el papel de Panamá en el mundo. Recientemente, proporciones guardadas, y el tema se trató incluso en esta misma mesa, las aseveraciones de una potencia como Irán, que a su vez, según el gobierno de Estados Unidos, ha tenido facilidades, intencionadas o no, en cuanto al trasiego de combustible. Y esto es, aquí los derechos humanos transversalizan. Por la falta de transparencia de la Autoridad Marítima de Panamá, vemos que nuestro país sigue teniendo una beligerancia, sépalo o no, a nivel mundial sobre lo que trasiega por nuestro país. Debido a que si tenemos, por ejemplo, gracias al Canal de Panamá, un 4% de la carga mundial pasando por Panamá y tenemos el sistema de abanderamiento de naves más grande también del planeta, es lógico pensar de que nuestras defensas ambientales y las salvaguardas de toda aquella flota marítima y de las rutas también es una responsabilidad de nuestro país y no dejar seguir pasando de que en nuestras aguas los buques se deterioran. Aquí vimos un caso, ¿tú recuerdas el caso de Isla Galeta? Isla Galeta, ¿y quién pagó? Ejemplo, Isla Galeta. ¿Quién pagó el derrame de Isla Galeta? Nosotros cuatro y todos. Exactamente. 4 millones de dólares. Y no se sabe responsable porque todavía no lo quieren decir. Entonces, internacionalmente, me refiero al administrador de la AMP, nada en contra de él, no lo conozco de nada, pero por sus acciones los conoceréis y por sus omisiones también cuando son servidores públicos, está delante de los delegados internacionales diciendo que Panamá tiene una posición, etcétera, etcétera, pero mientras tanto ocurren estos asuntos de derrames que ninguno de los grandes... y el caso de Isla Galeta responsable. es de resaltar porque es una de las reservas naturales más importantes, no solo de Panamá, de toda Centroamérica. ¿Y qué ocurrió allí? Y bueno, ahí mira, ahí estamos viendo en parte de lo que vemos ahí en la costa del fuerte Sherman, ahí en Colón, estos buques abandonados a la buena de Dios y que terminan siendo contaminación para nuestras costas. Entonces, si bien es cierto que vamos a estas conferencias a hablar, nosotros debemos llevar resultados. Esto, por ejemplo, es en el área de Amador también. Aquí mismo en Amador, abandonados, ahí incluso está. las mismas Eso lo vemos cada vez que cuerdas, pasamos por ahí. son peligros a la navegación. Aquí el tema transversal es el derecho humano a un ambiente sano y también el tema turístico. Es transversal. El hecho de la transparencia también. Miren, este es un peligro para la navegación, para el ser humano, contamina el ambiente, pero finalmente no pasa nada. Y selectivamente, algunos buques se desguazan. Esperemos nosotros que con estudio de impacto ambiental, aparentemente no. También he visto ejemplos, ¿no? Hay ejemplos también de empresas que se dedican, por ejemplo, a negocios de trasiego en Panamá, que están dando ejemplos en la región y que están sirviendo de ejemplos, que tienen inclusive ya embarcaciones disponibles
para atender de manera urgente cualquier tipo de derrame. Se está dando, por ejemplo, el caso de Isla Melones, que tengo conocimiento que opera de esa forma. Pero ese es un ejemplo, porque vemos también la realidad en muchos de los otros sectores del país donde hay también tanques, donde permiten atracar a tanqueros y que resulta que ahí no hay responsabilidad de nadie, ni del tanquero, ni del muelle, ni de la autoridad marítima, aunque el muelle sea de un particular. Y creo que hay que hacer ese llamado de atención. Ya que mencionaste Galeta, hablamos algo adicional. Cuando se solicitó información, que es pública, porque los recursos naturales son de dominio público, lo dice el texto único de la Ley General del Ambiente, cuando se le pide al Ministerio de Ambiente el informe correspondiente y a la autoridad marítima el mismo tipo de informe, mientras que el Ministerio de Ambiente demora unos meses y el informe no es el mejor del mundo, pero aquí está el informe. En cambio, la autoridad marítima dice que esto es de acceso restringido, violentando a nuestro juicio la ley de transparencia, porque este tipo de información sobre los recursos naturales no puede ser de acceso restringido porque la ley de transparencia guarda silencio en el decálogo que expresa de las materias que pueden ser de acceso restringido. Así que nuevamente esta autoridad marítima debería, primero que nada, y esto lo digo no porque quiera hacerle ningún daño ni a la gestión marítima, ni al registro marítimo, ni a una persona en particular, sino que ya es hora de que estas entidades con competencias ambientales se sientan como tales y que coadyuven con las autoridades competentes y que, ya que estamos iniciando periodos electorales, todo aquel que pretenda sentarse en aquella misma silla, me veo tentado a llamarle trono, pero a esa silla, sí, porque disponen como si fuera suyo. El que quiera sentarse en esa silla debe saber que no solamente tiene prerrogativas y canonjía de recibir delegados internacionales con una sonrisa en los labios, sino que también es que estas conferencias, si bien es cierto que ponen a Panamá en el mapa, pero adolecen muchas de ellas de las voces críticas acerca de la situación de muchos de los países donde se organizan. Y ese es el caso puntual de lo que tú estás haciendo ahora mismo, porque créeme, hay muchos visitantes en este momento en Panamá, muchos que van a comenzar a revisar las redes sociales y ven que, bueno, pero en Panamá no pasa nada, todo está bien. Pero aparece entonces tu voz disidente con imágenes que muestran, señores, espérate, no es que todo está bien, tenemos acá problemas. Y si ahí hay un representante de la autoridad marítima, debe también hablar acerca de la manera en que Panamá está resolviendo algunos de esos problemas, pero no están esos ejemplos. Una pregunta puntual, Harley, a propósito de lo que decía Atenógenes del mercadeo, ¿no? Que sí, que nos ponen en la mira y bien, y que Panamá la importancia. El titular de hoy de la prensa es el anuncio que hizo ayer el ministro Mercedes Concepción, de que Panamá protege el 54.3% de su territorio marino. Yo debo colegir que entonces esa parte donde hemos visto las afectaciones es el otro 40 y pico que no está protegido, porque es que se me hace curioso. Mire, esa pregunta demuestra un conocimiento bastante grande, porque los recursos naturales deben ser protegidos, en áreas protegidas o no. Sin embargo, la solución política, y estos son metas internacionales también, hay unas metas de Aichi sobre la biodiversidad que exigen que un gran porcentaje de áreas marinas sea protegida. Y Panamá es más tierra que agua, así que es lógico que se protejan. A 45.3 no está protegido. Sí. Así que o sea, esa cifra realmente encubre, o mejor dicho, trata de 45.7. la píldora de una realidad que nos debe preocupar, por favor. 45.7. Y de parte del ministro de Ambiente. Además, nosotros conocemos cómo es la protección, la capacidad de protección que tenemos. Acabamos de ver un incendio en Cerro Patacón. 2 incendios en 2 semanas seguidas y todavía no hay una respuesta de lo que ocurrió allí. Pero tenemos una pausa, regresamos para seguir con Harley Mitchell. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Bueno, y igual forma Harley también se agita con el tema de la minería, que está de moda ahora con el tema de la concesión. El contrato. El contrato de la minera. sí, bueno, hay que agitarse en lo que haga falta, porque yo creo que tenemos una crisis en cuanto a esta posición crítica. Las organizaciones no gubernamentales a veces se ven prisioneras en el hecho de que mucha de su gestión pareciera tener que ver con la relación que tengan con la institucionalidad o incluso con ciertos donantes, y este es un tema que también tiene que ser revisado.
En lo que mencionaste de minería, esto tiene tantos ejes transversales y verticales que demoraríamos toda la programación de hoy y mañana para cubrir una parte. Pero en cuanto al tema minero, yo creo que mucho se ha hablado en esta misma casa. El contrato declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia no fue publicado en Gaceta por negligencia conveniente. Fue conveniente a la empresa, por supuesto. Estamos planificando... Me gustó eso, negligencia conveniente, que es una excelente definición de lo que pasó ahí, negligencia conveniente. Es que aquí no hay culpa, aquí hay definitivamente dolo y esto ha sido orquestado. Sí. Pero que nadie me investigara, por cierto. Sí, aunque se lo pidamos. Aunque se lo pidamos. Pero hay que hacerlo. Igual los ministros y en especial el presidente de la República, sin ninguna vergüenza y con la cara seria, han manifestado entre líneas de que la negociación con la minera se basó en que o cumples con lo que te decimos o te aplicamos el fallo, lo cual quiere decir que el gobierno nacional, sus funcionarios, incluso sus abogados, piensan que a ellos les es dable escoger cuándo hacer cumplir un fallo. Por cierto, hablando de la relación entre la Corte Suprema de Justicia y el órgano ejecutivo, el contrato se declaró inconstitucional, recordarán, porque el artículo 159, numeral 15 de la Carta Magna, establece claramente de que los contratos ley que presenta el Ejecutivo son válidos siempre y cuando no haya una ley que los regule. Y aquí no solamente está el Código de Recursos Minerales, que es el que dice cómo se otorgan las concesiones. El mismo artículo 257 de la Constitución establece que es la ley la que lo va a decir. Y el fallo de la Corte también menciona a la Ley de Contratación Pública. Esta negociación, esta farsa desde hace un año, esto demuestra sin lugar a dudas de que se han pasado por alto, por decirlo amablemente, tanto el Código Minero como la Ley de Contratación Pública y el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Yo sé que mediáticamente, y por eso les estoy muy agradecido por la invitación y por el tema, yo sé que de manera, con tantos sinsabores que tiene el pueblo panameño, es como esperanzador decir, mira, llegaron a un acuerdo, pero qué lamentable que ese acuerdo va a seguir el mismo camino de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia. Incluso hay gente que personalmente me dice, oye, pero tú estabas en ANAM cuando se aprobó el estudio de impacto ambiental de Petaquilla Gold. Eso es cierto, que estuviera trabajando en el lugar no quiere decir que también ahí no fuéramos la posición crítica, porque estas personas, cuando iniciaron su trabajo, decían que ni siquiera necesitaban estudio de impacto ambiental para operar. Sí, exactamente. Y el gobierno les creía. Ahí están los anales periodísticos de mi opinión. Pero esto ha devolucionado de manera tal de que a pesar de que el mismo presidente de la República en el tiempo de la firma del contrato, me refiero a Ernesto Pérez Valladares, está diciendo, oigan, nosotros firmamos eso porque no sabíamos nada de minería. Y digo entre paréntesis, y lo digo por el informe económico que salió después, tampoco se sabía mucho de derecho tributario en el sentido de que las regalías infinitamente bajas, pero los impuestos, es decir, todo esto que dicen de que pagamos en salario, pagamos en inversión, pagamos en proveedores, pero la cláusula 21 del contrato inconstitucional decía que todo eso eran gastos y que eran deducibles de los impuestos eso es lo que dice nacionales. el contrato. Si es lo que diría, si es lo que dice parecido el contrato que se negoció en enero, porque el presidente solo habla de regalías, ¿qué es lo que está pasando? De que la República de Panamá lamentablemente no solamente tiene 100 a los 65, ni tampoco un subsidio escolar de Ángel Guardián, sino que también le tiene un subsidio a la minera, pagándole a través de nuestros impuestos y los impuestos de todos los que nos ven y nos escuchan, para que la empresa venga acá a enriquecerse, porque 375 millones de dólares son menos de la mitad del presupuesto del Ministerio de Seguridad. Quizá un poco más que el Ministerio de la Presidencia, pero sigue siendo algo diluible en las arcas del Estado. Gracias, Harry, por acompañarnos aquí en Acabó el tiempo. Si usted continúa en Telemetro Radio y en RPC Televisión, siga con el brunch. Nos vemos el próximo lunes. Hasta el lunes.